Bueno, vamos a hacer una segunda parte del capítulo 2. Estamos viendo la guía de la OCDE para la debida diligencia elaborada en el 2018 para las empresas y la conducta empresarial responsable. Estamos mirando cada una de las etapas, son 6 etapas, y en esta primera etapa las empresas deben de incorporar la conducta empresarial responsable en las políticas y sistemas de gestión. Ya vimos dos puntos importantes de este capítulo. En primer lugar, las prácticas que deben tener las empresas de diseñar, adoptar y divulgar, la combinación de políticas relacionadas con todos los ámbitos de la conducta empresarial responsable. Nos da unas ideas prácticas, medidas importantes y bueno, el segundo punto buscaría incorporar las políticas a los órganos de supervisión en todos los sistemas de gestión y en tercer lugar, incorporar las expectativas y políticas del hacer en las relaciones con los proveedores, relaciones comerciales, ¿cierto? Medidas prácticas. Informar sobre los aspectos claves de las políticas de la conducta empresarial responsable a los proveedores y las demás relaciones comerciales pertinentes. Incluir condiciones y expectativas sobre la conducta empresarial responsable en los contratos con proveedores, relaciones comerciales o en otras formas de acuerdos escritos. Desarrollar e implementar, cuando sea posible, procesos de precalificación en materia de debida diligencia para proveedores y otras relaciones comerciales y adoptar dichos procesos al riesgo y contexto específico con el objetivo de centrarse en los ámbitos del hacer que se hayan identificado como relevantes para las relaciones comerciales y sus actividades o áreas de actividad. Facilitar recursos y capacitación adecuados a los proveedores y otras relaciones comerciales para que puedan entender y aplicar las políticas pertinentes del hacer e implementar la debida diligencia. Tratar de entender y abordar las barreras que puedan surgir de las formas de operación y gestión de la empresa que puedan llegar a impedir la capacidad de los proveedores y otras relaciones comerciales para implementar las políticas de ser, tales como prácticas de adquisición de la empresa e incentivos comerciales. Bueno, ahora vamos a ver el segundo paso de la debida diligencia, que es identificar y evaluar los impactos negativos reales y potenciales asociados a la operación, productos o servicios de la empresa. Llevar a cabo un ejercicio amplio de delimitación para identificar todas aquellas áreas de la empresa a lo largo de sus operaciones y relaciones, incluidas sus cadenas de suministro, en las que sea más probable que existan riesgos significativos asociados al hacer. Los elementos relevantes incluyen, entre otros, la información sobre factores de riesgo sectoriales, geográficos, de productos y de la empresa, incluidos los riesgos conocidos que la empresa haya enfrentado o sea probable que enfrente. El ejercicio de delimitación debe permitir a la empresa llevar a cabo una priorización inicial de las áreas de riesgo más significativas en las que habrá que realizar una evaluación adicional. En empresas con actividades menos diversificadas, en particular empresas más pequeñas, podría no ser necesario realizar un estudio amplio de delimitación previo a la etapa de identificar y priorizar impactos concretos. Medidas prácticas. Elaborar una imagen inicial general y de alto nivel sobre las áreas de operación de la empresa y sus tipos de relaciones comerciales para entender qué información será relevante recopilar. Recopilar información para comprender los principales riesgos de impactos negativos relacionados con el sector, por ejemplo, los productos y sus cadenas de suministro, servicios y otras actividades. La situación geográfica, por ejemplo, gobernanza y Estado de Derecho, conflictos, derechos humanos extendidos o impactos negativos ambientales.
o los factores de riesgo específicos de la empresa, por ejemplo, casos conocidos de corrupción, conducta indebida, implementación de normas relativas al hacer. Las fuentes pueden incluir informes de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los trabajadores y sindicatos, instituciones nacionales de derechos humanos, medios de comunicación u otros expertos. Cuando existan vacíos en la información, consultar con las partes interesadas y con los expertos pertinentes. Considerar la información obtenida a través de los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, líneas telefónicas directas y los mecanismos de quejas. Identificar las situaciones de riesgo más significativas para la SER y darles prioridad como punto de partida para una evaluación más profunda de los impactos potenciales y reales. Hay que darles prioridad, ¿cierto?, a las situaciones de riesgo más significativas. Revisar los resultados del ejercicio inicial de delimitación de manera regular. Esto se debe revisar. Actualizar el ejercicio inicial de delimitación con nueva información cada vez que la empresa realice cambios significativos, como por ejemplo operar o abastecerse de un nuevo país, desarrollar un nuevo producto o línea de servicio que varíe significativamente respecto de las líneas existentes, cambiar los insumos de un producto o servicio y restaurar o participar en nuevas formas de relaciones comerciales, por ejemplo fusiones, adquisiciones, nuevos clientes y mercados. 2.2. A partir de las áreas de riesgo identificadas previamente, llevar a cabo evaluaciones reiterativas y cada vez más en profundidad acerca de las actividades, los proveedores y otras relaciones comerciales que se han priorizado con el objetivo de identificar y evaluar los impactos negativos reales y potenciales en los ámbitos del hacer. Medidas prácticas. Trazar un esquema de las actividades, los proveedores y otras relaciones comerciales de la empresa, incluidas las cadenas de suministro asociadas que sean pertinentes frente al riesgo que se ha priorizado. Catalogar las normas y elementos específicos en materia del hacer que sean aplicables al riesgo que se evalúa, incluidas las disposiciones pertinentes de las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, así como la legislación nacional y los marcos internacionales y específicos para el sector en los mismos ámbitos del hacer. Obtener, cuando resulte conveniente y viable, información relevante acerca de las relaciones comerciales, más allá de las relaciones netamente contractuales, por ejemplo, subproveedores, más allá del primer nivel. Establecer procesos para evaluar de manera individual o colectiva el perfil de riesgo de los niveles más remotos de la relación, incluyendo la revisión de las evaluaciones existentes y la interacción con los actores intermedios y los puntos de control en la cadena de suministro, con el objetivo de evaluar sus prácticas de debida diligencia en relación con esta guía. Evaluar la naturaleza y el alcance de los impactos reales y potenciales vinculados a las operaciones priorizadas, proveedores u otras relaciones comerciales. En otras palabras, qué impactos se generan en los ámbitos del hacer y de qué manera alcance el impacto, etc. Cuando esté disponible, usar información de la propia empresa o de terceros de evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones de impacto social y ambiental, evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, revisiones jurídicas, sistemas de gestión de cumplimiento con respecto a la corrupción, auditorías financieras para la divulgación de información, inspecciones laborales de salud y de seguridad, así como cualquier otra evaluación pertinente de las relaciones comerciales llevada a cabo por la empresa o por iniciativas sectoriales e intersectoriales, incluidas auditorías ambientales, sociales y laborales, evaluaciones de corrupción y procesos de conozca su contraparte, CSC. Identificar las actividades que no se pueden llevar a cabo dentro de un marco legal e institucional adecuado para proteger los derechos de todas las personas y empresas involucradas.
tenemos más medidas prácticas como considerar los riesgos relacionados con la SER con anterioridad a una propuesta de operación empresarial. Por ejemplo, una adquisición, una reestructuración, la entrada de un nuevo mercado, el desarrollo de un nuevo producto o servicio, para estimar la forma en que la operación propuesta y las relaciones comerciales asociadas podrían tener impactos negativos sobre los ámbitos específicos de la SER. Reevaluar los impactos en intervalos regulares según sea necesario antes de decisiones o cambios importantes en las operaciones. Por ejemplo, la entrada de un mercado, el lanzamiento de un producto, un cambio de políticas o cambios más amplios en la empresa, como respuesta o como anticipación a los cambios en el entorno operativo. Por ejemplo, el aumento de las tensiones sociales y periódicamente a lo largo de la vida de una actividad o relación. Frente a los impactos sobre los derechos humanos, consultar e involucrar a los titulares de derechos afectados y potencialmente afectados, incluidos los trabajadores, los representantes de los trabajadores y los sindicatos, para recabar información sobre los impactos y riesgos negativos, teniendo en cuenta las posibles barreras frente a la participación efectiva de las partes interesadas. Cuando no sea posible consultar directamente a los titulares de derechos, considerar alternativas razonables como por ejemplo consultar expertos independientes, fiables, incluidos defensores de derechos humanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil. Consultar a los titulares de derechos potencialmente afectados, tanto antes como durante los proyectos o actividades que puedan afectarles, por ejemplo a través de evaluaciones sobre el terreno. Al evaluar los impactos relacionados con los derechos humanos, prestar especial atención a los posibles impactos negativos sobre personas de grupos o poblaciones que puedan tener un mayor riesgo de vulnerabilidad o marginación, y a los diferentes riesgos que puedan enfrentar las mujeres y hombres. Para las empresas con múltiples entidades dentro de un grupo empresarial, brindar apoyo a las entidades locales para que se realicen sus propias evaluaciones. Evaluar la participación de la empresa en los impactos negativos reales o potenciales identificados a fin de determinar las respuestas adecuadas. En concreto, evaluar si la empresa causó o podría causar el impacto negativo, contribuyó o podría contribuir al impacto negativo, o si el impacto negativo está o podría estar directamente vinculado a sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial. Consultar con sus vínculos y relaciones comerciales, otras empresas relevantes y otras partes interesadas pertinentes. Consultar con las partes interesadas y los titulares de derechos afectados o con sus representantes legítimos. Buscar experiencia interna o externa relevante según sea necesario. Si las partes interesadas o los titulares de derechos afectados no están de acuerdo con la evaluación de la empresa sobre su participación en un impacto negativo o real, cooperar de buena fe con los mecanismos legítimos diseñados para evaluar, para ayudar a resolver los desacuerdos y ofrecer reparación. A partir de la información obtenida sobre los impactos negativos reales y potenciales, cuando sea necesario, priorizar los riesgos e impactos más significativos en los ámbitos de la SER para la adopción de medidas en función de la gravedad y la probabilidad de ocurrencia. La priorización será relevante cuando no sea posible adoptar de inmediato todos los impactos negativos reales y potenciales. Una vez que se hayan identificado y abordado los impactos más significativos, la empresa deberá continuar abordando los impactos menos significativos. Medidas prácticas. Identificar los impactos potenciales o reales que se puedan abordar de inmediato o al menos en cierta medida. Por ejemplo, actualizar los términos contractuales con los proveedores y modificar los protocolos de auditoría para centrarse en los riesgos que puedan haberse pasado por alto en anteriores auditorías. Priorizar la adopción de medidas respecto a actividades que estén causando o contribuyendo a causar impactos negativos
en los ámbitos del hacer en función de la evaluación de la empresa sobre su participación en los impactos negativos conforme al apartado 2.3. Para los impactos que implican relaciones o vínculos comerciales, evaluar en qué medida estos implementan políticas y procesos adecuados para identificar, prevenir y mitigar los riesgos con relación al hacer. Cuando no sea posible abordar todos los impactos negativos reales y potenciales directamente vinculados con las actividades, productos o servicios de la empresa a través de relaciones o vínculos comerciales, o abordarlos en la máxima medida posible, evaluar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los impactos o riesgos identificados para entender qué temas deben priorizarse para la adopción de medidas. Entonces, cuando no sea posible abordar todo directamente con las actividades vinculadas por actividades, productos o servicios, hay que evaluar esa probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Consultar con las relaciones y vínculos comerciales, otras empresas relevantes, así como partes interesadas y titulares de derechos afectados o potencialmente afectados sobre las decisiones de priorización. Buscar experiencia interna o externa relevante según sea necesario. Bueno, aquí tenemos más medidas en este punto. Hay otro, bueno, ya aquí llegamos al tercer paso, que es muy importante, es detener, prevenir y mitigar los impactos negativos. Detener las actividades que estén causando o contribuyendo a causar los impactos negativos en los ámbitos del hacer en función de la evaluación que haga la empresa en su participación en los impactos negativos. Conforme al apartado 2.3, desarrollar e implementar planes que sean adecuados para prevenir y mitigar los posibles impactos negativos futuros. Medidas prácticas. Asignar la responsabilidad relevante en el nivel superior para garantizar el cese de las actividades o operaciones que causen o contribuyan a causar los impactos negativos y para evitar actividades u operaciones que puedan causar o contribuir a causar impactos negativos en el futuro. En el caso de medidas complejas o de medidas que puedan ser difíciles de detener debido a problemas operativos, contractuales o legales, elaborar una hoja de ruta sobre cómo detener las actividades o operaciones que causan o contribuyen a causar impactos negativos, lo cual involucre la participación de asesores legales internos y de partes interesadas y titulares de derechos afectados o potencialmente afectados. Actualizar las políticas de la empresa para ofrecer orientaciones sobre cómo evitar y abordar los impactos negativos en el futuro y garantizar su implementación. Brindar capacitación adecuada a los trabajadores pertinentes y a los niveles directivos de la empresa. Basarse en los resultados de la evaluación de riesgos para actualizar y fortalecer los sistemas de gestión a fin de realizar un mejor seguimiento de la información e identificar los riesgos antes de que ocurran los impactos negativos. Consultar e involucrar a las partes interesadas y titulares de derechos afectados y potencialmente afectados y a sus representantes para diseñar acciones apropiadas e implementar el plan. En el caso de impactos colectivos o acumulativos, es decir, cuando la empresa sea solo una de las varias partes que contribuyen a que ocurra el impacto negativo y cuando corresponda intentar colaborar con otras partes involucradas para detener los impactos y evitar que vuelvan a ocurrir o para evitar riesgos de materialización, por ejemplo, a través de iniciativas sectoriales y la participación de los gobiernos. En los casos en los que la empresa esté contribuyendo a los impactos o riesgos negativos causados por otra parte, debe tomar las medidas necesarias para detener o evitar su contribución, según se describe anteriormente, y también desarrollar y utilizar la influencia para mitigar al máximo los impactos residuales. Listo, acá llegamos entonces a otro punto de este tercer paso, esta tercera etapa. Sobre la base de la priorización realizada por la empresa,
véase el apartado 2.4. Desarrollar e implementar planes para tratar de prevenir o mitigar los impactos negativos reales o potenciales en los ámbitos del hacer que estén directamente vinculados con las actividades, productos o servicios de la empresa a través de sus relaciones y o vínculos comerciales. Entre las respuestas adecuadas a los riesgos asociados a las relaciones comerciales que podrían incluir, según el caso, la continuación de la relación durante el transcurso de los esfuerzos de mitigación de riesgos, la suspensión temporal de la relación mientras se lleva a cabo la mitigación del riesgo o la interrupción de la relación comercial, ya sea después de intentos fallidos de mitigación, cuando la empresa considere que no es factible la mitigación o debido a la gravedad del impacto negativo. La decisión de interrumpir la relación debe tener en cuenta los posibles impactos negativos, sociales y económicos. Estos planes deben detallar las medidas que adoptará la empresa, así como las expectativas sobre sus proveedores, compradores y otras relaciones y o vínculos comerciales. Medidas prácticas. Asignar la responsabilidad de desarrollar, implementar y monitorear estos planes. Apoyar o colaborar con las relaciones y o vínculos comerciales relevantes en el desarrollo de planes adecuados para ellos a fin de evitar o mitigar los impactos negativos identificados dentro de plazos razonables y claramente definidos, utilizando indicadores cualitativos y cuantitativos para definir y mejorar y medir el mejoramiento. Utilizar la influencia de la empresa en la medida de lo posible para instalar las relaciones y o vínculos comerciales a que eviten o mitiguen los impactos o riesgos negativos. Si la empresa no tiene suficiente influencia, considerar formas de desarrollar una mayor influencia con la relación o vínculo comercial, por ejemplo, a través de la participación de la alta gerencia y a través de incentivos comerciales, entre otros. En la medida de lo posible, cooperar con otros actores para desarrollar y ejercer una influencia colectiva, por ejemplo, a través de estrategias de colaboraciones, asociaciones sectoriales o mediante la colaboración con los gobiernos. Para evitar posibles impactos negativos futuros y abordar los impactos reales, intentar desarrollar influencia sobre las relaciones o vínculos comerciales nuevos y aquellos existentes, por ejemplo, a través de políticas o códigos de conducta, contratos, acuerdos escritos o uso de poder del mercado. Frente a los impactos sobre los derechos humanos, alertar a las partes que causen o contribuyan a los impactos negativos a que consulten y colaboren con los titulares de derechos afectados o potencialmente afectados o con sus representantes a fin de desarrollar e implementar planes de acción correctivos. Listo, vamos a ver, parece que aquí va a terminar esta etapa. Otras medidas son brindar asistencia a los proveedores, así como a otras relaciones o vínculos comerciales pertinentes para la prevención o mitigación de impactos o riesgos negativos, por ejemplo, a través de la capacitación, el mejoramiento de las instalaciones o el fortalecimiento de sus sistemas de gestión, aspirando a la mejora de forma continua. Considerar la finalización de la relación con el proveedor u otra relación o vínculo comercial como último recurso en los siguientes casos, tras varios intentos fallidos por prevenir o mitigar los impactos graves, cuando los impactos negativos sean irreparables, cuando no haya una expectativa razonable de cambio o cuando se identifiquen impactos o riesgos negativos graves y la parte que los causa no toma medidas inmediatas para prevenir o mitigar dichos impactos. Los planes para poner fin a la relación también deben tener en cuenta la importancia del proveedor y de la relación o vínculo comercial para la empresa, las implicancias legales de continuar o cesar la relación, la forma en la que poner fin a la relación pueden cambiar los impactos sobre el terreno, así como la información fiable sobre los posibles impactos sociales y económicos negativos relacionados con la decisión de poner fin a la relación. Si la empresa decide continuar la relación, esta debe estar preparada para contemplar medidas constantes de mitigación y de riesgos y ser consciente de los riesgos financieros, legales o reputacionales que puedan provocar el mantener la relación. Alertar a las autoridades competentes del país en donde se esté produciendo el impacto a que actúen, por ejemplo a través de inspecciones y el incumplimiento de aplicación de la legislación y normativa existente.
hacer un seguimiento de la implementación y los resultados. Esta sería la cuarta etapa. Esta cuarta etapa nos plantea que hay que hacer un seguimiento de la implementación y la eficacia de las actividades de la debida diligencia de la empresa, es decir, de sus medidas para identificar, prevenir, mitigar y cuando corresponda colaborar con la reparación de los impactos, incluyendo sus relaciones o vínculos comerciales. A su vez, utilizar las lecciones aprendidas del seguimiento para mejorar estos procesos en el futuro. Las medidas prácticas que nos proponen monitorear y hacer un seguimiento de la implementación y de la eficacia de los compromisos internos, actividades y objetivos de la empresa en relación con la debida diligencia, por ejemplo, mediante la realización periódica de revisiones o auditorías internas o externas de los resultados alcanzados y la comunicación de los resultados en los niveles relevantes dentro de la empresa. Realizar evaluaciones periódicas de las relaciones y o vínculos comerciales para verificar que se estén implementando las medidas de mitigación de riesgos o para verificar que los impactos negativos realmente se han prevenido o mitigado. Frente a los impactos sobre los derechos humanos que la empresa haya causado o podría causar o contribuir a causar, tratar de consultar e involucrar a los titulares de derechos afectados o potencialmente afectados, incluidos los trabajadores, representantes de los trabajadores y sindicatos. Tratar de incentivar revisiones periódicas de las iniciativas sectoriales y de múltiples actores relevantes de las que la empresa sea miembro, las cuales incluyan su alineación con esta guía y su utilidad para ayudar a la empresa a identificar, prevenir o mitigar los impactos negativos relacionados con su actividad, teniendo en cuenta la independencia de estas iniciativas. Identificar los impactos o riesgos negativos que puedan haberse pasado por alto en los procesos anteriores de debida diligencia e incluirlos en el futuro. Incluir las observaciones sobre lecciones aprendidas en la debida diligencia de la empresa con el fin de mejorar el proceso y los resultados en el futuro. Bueno, ya llegamos a la quinta etapa, que es informar cómo se abordan los impactos. En esta etapa hay que comunicar externamente la información que sea relevante acerca de las políticas, procesos y actividades de debida diligencia llevadas a cabo para identificar y abordar los impactos negativos reales o potenciales, incluidas las conclusiones y los resultados de esas actividades. Medidas prácticas: dar a conocer públicamente información relevante sobre los procesos de debida diligencia con el respeto adecuado de la confidencialidad comercial y otras consideraciones sobre competencia o seguridad, por ejemplo a través de informes anuales de sostenibilidad o de responsabilidad corporativa de la empresa u otras formas adecuadas de divulgación. Incluir las políticas en materia de SER, información sobre las medidas adoptadas para integrar la SER en las políticas y sistemas de gestión, las áreas de riesgo significativo identificadas por la empresa, los impactos o riesgos negativos significativos que se han identificado, priorizado y evaluado, así como los criterios de priorización, las medidas adoptadas para prevenir o mitigar esos riesgos, incluyendo cuando sea posible los plazos y puntos de referencia estimada para el mejoramiento y sus resultados, las medidas para realizar un seguimiento de la implementación y los resultados y las previsiones adoptadas por la empresa para reparar o colaborar en la reparación. Publicar la información antes mencionada de una manera que sea fácilmente accesible y adecuada, por ejemplo en el sitio web de la empresa, en sus instalaciones y en los idiomas locales. Frente a los impactos sobre los derechos humanos causados por la empresa o a los que contribuya, estar preparados para comunicar a los titulares de derechos afectados o potencialmente afectados la información arriba señalada que sea especialmente relevante para ellos de manera oportuna y culturalmente sensible y accesible, en particular cuando se trate de inquietudes relevantes que hayan sido planteadas por ellos en su nombre.
Bueno, finalmente la sexta etapa es reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando corresponda. 6.1. Cuando la empresa identifique que ha causado o contribuye a causar algún impacto real, negativo real, es necesario abordarlo mediante su reparación o colaboración para la misma. Medidas prácticas: intentar restituir a las personas afectadas al estado en el que se encontrarían si el impacto negativo no hubiera ocurrido cuando sea posible, y permitir una reparación proporcional a la magnitud y a la escala del impacto negativo. Cumplir la legislación y tratar de buscar directrices internacionales sobre reparación cuando existan, y cuando dichas normas o directrices no existan, considerar una reparación que sea compatible con la prestada en casos similares. El tipo de reparación o reparación que sea El tipo de reparación o combinación de reparaciones que sea apropiada dependerá de la naturaleza y el alcance del impacto negativo. Puede incluir disculpas, restituciones o rehabilitaciones, por ejemplo, reincorporación de trabajadores despedidos, reconocimiento del sindicato para la negociación colectiva, compensaciones financieras o no financieras, por ejemplo, el establecimiento de fondos de compensación para las víctimas, o para futuros programas educativos y de divulgación. Sanciones punitivas, por ejemplo, despido del personal responsable de irregularidades, y la adopción de medidas para prevenir futuros impactos negativos. En relación con los impactos sobre los derechos humanos, consultar e involucrar a los titulares de derechos afectados y a sus representantes en la determinación de la reparación adecuada. Tratar de evaluar el nivel de satisfacción de quienes hayan presentado reclamos mediante el proceso ofrecido y sus resultados. (2.6) Continuando en esta etapa, cuando corresponda, reparar o colaborar con mecanismos de reparación legítimos a través de los cuales las partes interesadas y los titulares de derechos afectados puedan presentar reclamos y conseguir que sean abordados por la empresa. La remisión de un impacto alegado a un mecanismo de reparación legítimo puede ser particularmente útil en situaciones que existan desacuerdos sobre si la empresa causó o contribuyó a causar los impactos negativos, o sobre la naturaleza y el alcance de la reparación de manera que sea proporcionada. Medidas prácticas: cooperar de buena fe con mecanismos judiciales o extrajudiciales, por ejemplo, cuando se presenta un caso concreto ante un punto nacional de contacto, o a través de iniciativas que brinden otros mecanismos de reclamación frente a la conducta de la empresa. Si el impacto negativo real causado constituye un delito penal o una infracción administrativa, la empresa podrá ser objeto de un proceso penal o de sanciones administrativas según corresponda. Establecer mecanismos de reclamación a nivel operativo, MRNO. Por ejemplo, mecanismos de reclamación de trabajadores internos o sistemas de reclamación de terceros. Esto podría implicar el establecimiento de un proceso de reclamación que incluya una hoja de ruta para reparar y resolver los reclamos, cronogramas para resolver reclamaciones, procesos de respuesta si no se llega a un acuerdo o si los impactos son particularmente graves, determinar el alcance del mandato de los MRNO, consultar con las partes interesadas relevantes sobre las formas apropiadas para establecer el MRNO y formas de resolver reclamaciones que sean culturalmente apropiadas y accesibles. Dotar de personal y de recursos a los mecanismos de reparación a nivel operativo, y realizar un seguimiento y monitoreo del desempeño de los MRNO frente a los impactos sobre los derechos humanos. Alinear los MRNO con los criterios básicos de legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad, compatibilidad con las líneas directrices de la OCDE, transparencia y compromiso basado en el diálogo. Involucrar a los representantes de los trabajadores y a los sindicatos para establecer un proceso mediante el cual
puedan presentar sus reclamaciones a la empresa, como por ejemplo a través de los mecanismos de reclamación establecidos en los convenios colectivos o en los acuerdos marcos globales. Listo, aquí termina entonces este capítulo. Ya siguen todos los anexos. Espero les haya gustado este video donde pueden escucharlo y repasar todas las etapas de la guía de la debida diligencia elaboradas por la OCDE en el 2018, que están muy vigentes. Escriban en sus comentarios si tienen aportes de experiencias que hayan realizado de debida diligencia, recomendaciones, sugerencias, preguntas. Denle me gusta al video y compartir. Muchas gracias. Y en los próximos videos vamos a ver todos los anexos.